Bienvenidos a un nuevo programa de Próceres de la Historieta, el programa que tenemos en Mitómano Comics, donde exploramos a grandes referentes del cómic nacional. Y hoy nos acompaña un gran referente de toda esta oleada de cómics que surgieron en los años 80, me parece. Un gran referente también en el mundo publicitario, en el mundo del diseño teatral y también de la animación. El señor Yoyo Salfate. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, hola, oye, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés en mi obra y nada, a tu disposición para adentrarnos en estos temas. Genial, muchas gracias por tu tiempo. Mauricio, me gustaría empezar conociendo tus inicios. ¿Te acuerdas más o menos cuándo empezó tu interés por el dibujo o la historieta también? Bueno, yo dibujé siempre, desde chico y tuve la suerte que en el colegio tuve mucho apoyo, tuve varios mentores, la verdad, en mi vida que me han ido apoyando. Y los primeros aparecieron en el colegio, mis dos profesores de artes plásticas. Entonces ellos me dieron una educación diferenciada, Ya. ¿cachai? Entonces de ahí salí ya después de estudiar diseño teatral y ahí ya venía dibujando hace mucho tiempo, pero no tenía muy claro que era como lo que yo hacía, ¿no? Tenía mucho interés desde muy chico por la obra del Temo Lobo, por Mampato, tenía un vínculo fuerte ahí con mi papá. Y una tía que había estado exiliada me había vinculado con la obra de Jergue, con Tintín y con Asterix y Obelix, la obra de Uderzo y Gioschini. Y todo ese mundo me parecía fascinante. Esta misma tía me regaló un juego que era una especie de mesa de luz que te permitía hacer cómics de Lucky Lucky. Ah, mira. Y esa yo creo que fue mis primeros cómics. Eran historias calcadas de estos personajes, pero sin darme cuenta ya estaba adquiriendo el lenguaje. Perfecto. Y Era como formalmente, una tendencia más de europea, ¿o ¿no? Con Tintín, Asterix, un poquito de Temolobos también por ahí siempre está. sí, Em, siempre estuve muy marcado por la línea clara, como desde el cómics, pero por la televisión en el anime, en el manga. O sea, todo Jet Marte, no sé, toda la obra de esos primeros años del manga, ¿Ya? están muy vinculados con nuestra infancia. Canal 11 no sé por qué Delirio compró toda esa producción y resultaba súper interesante comparada con la producción de Hanna-Barbera, por ejemplo, que era la otra opción. Entonces yo creo que Perfecto. toda esa generación nos criamos como muy familiarizados con eso. Heidi, por ejemplo, me acuerdo, la daban en el horario de las novelas, la veía todo el mundo. A las 8 estaban Mm, todos viendo Heidi, ¿no? ya. Entonces, está muy vinculado como en el vivir diario, ¿no? ¿Y Y te cuando acuerdas estaba estudiando, más o menos tus primeras historietas, si no oficiales, que realizaste? claro, yo empecé haciendo, bueno, como mucho graffiti. ¿Ya? Lo primero con lo que yo me vinculé en esa época estaba como surgiendo un poco un montón de arte callejero, ¿no? Entonces yo empecé haciendo graffiti y en un viaje que hicimos a Argentina, yo estaba estudiando diseño teatral, hicimos un viaje de intercambio a Argentina, donde coincidí con Clanton. Y en ese viaje yo empecé el personaje este que yo tenía de mi graffiti, que era una rata. Yo dibujaba esta rata por todos lados, poniéndola como en contexto con el entorno, ¿no? Empecé a hacer viñetas con la rata, con cuadros y cuadros y cuadros, y yo creo que ese fue mi primer cómic. De ahí ya Ya. me empecé a hacer unas cosas también medias abstractas, pero un poco más ya relatando historias. Me acuerdo que después hice unos experimentos, como unas cosas medias oníricas, y ya después me puse a publicar de una. Yo creo Ya. que hice Santiago tiene playa, habrá sido mi quinta o sexto cómics. Y Sexto de cómic. ahí estuve 3, 4 años dibujando sin parar, yo te diría 5 años quizás. ¿Eso fue antes o después de haber egresado de la carrera de diseño teatral? ¿O durante? Fue durante.
Básicamente durante, fue un poco antes, yo me acuerdo que Tíos de Acero yo todavía no estaba recién entrando, pero estaba en primer año, segundo año. Y Santiago tiene playa y se guión con el Huevo Díaz, que eran compañeros de escuela. Estábamos en primer año de diseño teatral. La Maliki estudiaba arte en esa época y Clanton también, eran compañeros, ¿no? Entonces, como de esos circuitos se empezó a armar el tema cuando ya aparece la Trauco. Y ahí empezamos a publicar y desde, por lo menos yo y varios, desde un principio teníamos un interés como de profesionalizarnos. Antes de ingresar al tema de Trauco, ¿por qué te decidiste por diseño teatral? Porque, claro, uno a la distancia puede decir, no, a lo mejor no guarda mucho relación con el arte del cómic o de ilustración, pero tal vez yo me equivoco porque también conozco a otros dibujantes de cómics que también están relacionados al teatro, al diseño teatral. Yo siempre he tenido un vínculo como súper libre con el arte. O sea, he hecho de todo, sí, no me privo de nada. He hecho audiovisual, fotografía, cine de animación en técnicas distintas. Últimamente estuve haciendo videojuegos, como director de arte de videojuegos de cartas sobre blockchain, Mira, NFT. mira. Entonces siempre tuve admirado mucho como a Leonardo da Vinci. Me encantaba esa cosa como de no limitarte, ¿cachai? Y Mm, como una cosa nutre a la otra. Entonces, para mí nunca ha habido diferencia ni lo he visto tampoco como un quehacer muy social, en el sentido que para mí es una entretención, pues, es algo que me gusta, que me nace, como que me fluye un poco. mm. Entonces yo lo primero que hice, lo primero que gané plata fue pintando tablas de surf. Cuando era muy chico, estaba en el colegio y empecé a aerografiar tablas de surf. Alguien me pidió que le pintara una tabla y de ahí me contrataron en la fábrica y empecé en eso. Entonces siempre tuve este vínculo también con la materialidad, con la espuma, con el volumen, con las pinturas, como con ese mundo. Entonces a la hora de egresar tenía muy poco claro qué quería hacer y me acuerdo que había postulado a arquitectura y a diseño teatral, porque no existía diseño gráfico en esa época como carrera universitaria. Y yo Ah, ya. aspiraba a una carrera universitaria. Fue una fortuna. La verdad que diseño teatral me sirvió un montón, weón. Como esa charla por ahí que hay del Steve Jobs que tú no, como que no cachai. Y después con los años todas las cosas como que calzan. Para mí fue increíble. De hecho, yo creo muy aconsejable si uno sabe meter le interesa la dirección de arte, que es finalmente lo que yo creo que he terminado siendo. Es una muy buena carrera, porque en el teatro están las bases del diseño de experiencia, están las bases del videojuego, están las bases del cómics, están las bases de la narración, del cine, entendiendo el teatro como este proceso ritual antiguo, ¿no? Que viene de las bacanales, de las celebraciones de los cambios de estación, ¿no? Ahora el 23, el solsticio, el Collarraimo. Entonces Claro. tiene que ver con quehaceres humanos muy, muy antiguos, muy ancestrales. Yo creo que en esta sociedad más moderna hemos entrado en esta cosa como de roles propios de la explotación comercial, ¿cachai? Entonces, claro, uno hace cómics o esto o lo otro, y como que no te podéis cambiar. Pero no fue mi caso. Oye, Yo, como te digo, me ¿sí? acerqué mucho de ahí y eso me permitió desarrollar personajes, trabajar escenarios, desarrollar vestuario, vincularme a la dramaturgia y desde ahí trabajé mucho mi cómics. Mi cómics tiene mucho que ver con eso. Perfecto, eso te Y quería preguntar porque trasladémonos nuevamente a la época, ¿no es cierto? De que tratas de ingresar a Trauco, y tenía un estilo en esa época que me parece, según lo que yo recuerdo, viendo tu trabajo, era de línea muy definida, ¿no es cierto? Muy, con mucho de pop art y de características, como dices tú, más de grafiteras también urbanas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo llegaste tú a ese estilo? he trabajado hartos estilos distintos. De hecho, el último que publiqué es un poco más realista. Tiene que ver un poco como con las necesidades de la historia, ¿no? Claro, Duke Pero, 23, ¿no es cierto? Eso también claro, quiero tocar el tema porque, claro, hay una gran diferencia entre los trabajos que realizaba en esa época a lo que está desarrollando ahora.
Eso, pues, disculpa que te interrumpí. Cuéntame eso en específico de esa época. ¿Cómo llegaste a ese Mira, estilo? todo eso no son procesos muy conscientes, o sea, como que un poco lo que te decía, tú estás como pasándolo bien, tenés una necesidad de expresar algo y tratáis de conducirlo lo más libre. Entonces yo creo que se evidencian como estas influencias que hablaba antes, como la línea clara belga, el Temo Lobo, ¿cachai? Que era un poco lo que había visto. Y me interesaba igual también como darle un valor extra al cómics, o sea, entenderlo un poquitito como algo no tan desechable. ¿Cachai? Entonces siempre lo entendí un poco como un objeto de diseño. Genial. Yo creo que en ese trabajo casi más diseñaba que dibujaba, quizás. Tampoco tenía mucha habilidad, entonces de a poco iba domesticando como la línea, ¿no? El proceso de la tinta china, etcétera. Pero trabajé cosas súper distintas. Hacía Trippy, por ejemplo, que lo dibujaba con pastel graso y ocupaba una línea súper achurada. En esos procesos tuvimos unos talleres con Jodorowsky, que tuve 3 o 4, que para mí fueron súper relevantes, igual que la posibilidad de haber conocido a muchos de los grandes maestros, ¿no? Al Moebius, a Fontana Rosa, a Kino. Entonces de cada uno de ellos yo iba aprendiendo mucho y Jodorowsky hablaba de eso, de que cambiáramos la herramienta y viéramos qué pasaba, o sea, qué pasaba si siempre dibujábamos con lápiz y empezamos a hacerlo con tinta o con pastel graso. Entonces un poco en esa lógica empecé a probar distintas líneas y un poco la lógica que te decía, Trippy es mucho más rápido, es menos diseñado, es más psicodélico, ¿no? Entonces también es un Trippy es dibujo más rápido. tu personaje más reconocido, ¿no? Por lo que uno de los más reconocidos hasta el momento. Siento yo que tiene mucha influencia también de los cartoons de principios de siglo, ¿no? ¿No es cierto? Los de Sí, Disney. Tiene algo de sí, eso, ¿no? tiene mucho el gato Félix. De chico, otra vez, la influencia que había tenido era el gato Félix. Me gustaba mucho la cosa psicodélica que tenía, esta cosa como soy dibujado, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. ¿Cachai? El cómic tiene esa maravilla. O sea, si quiero dibujo acá un hoyo, una mancha negra y me meto por él y salgo al otro lado. ¿Cachai? Sí, totalmente. Entonces, eso siempre lo encontré alucinante. Y el Trippy tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Y también con lo que te hablaba antes, como una solución gráfica rápida. Un mono negro con las líneas muy sencillas, que fuera rápido de dibujar y desarrollar. Y la verdad me sorprende como la permanencia que ha tenido, ¿no? Es un personaje que tuvo muy poca historia. Si bien tuvo unas portadas, incluso llegó a hacer portada en una Navidad en la revista Totem, que era una Mm. revista de circulación importante, ¿no? No dibujé más de 3 o 4 historias. Y ahora cuando lo publico en internet me sorprende, mucha gente lo recuerda, me escriben. De hecho, ahora estamos preparando una edición, vamos a sacar tres revistitas así como en formato corchete, con una recopilación de las historias del Trippy, más algunas historias nuevas. Ahora mismo estoy trabajando en eso. Ah, Y claro, genial. un personaje bien adelantado a su época. Hoy día vivimos en un entorno donde existe la legalización, ¿cachai? En esa época todos esos temas estaban prohibidísimos. De hecho, yo Sí, de publicaba hecho, el Trippy con una nota de legal, ¿cachai? Así de- es bien icónico justificando que no era Trippy. apología y todo. Tiene eso que Sí, pareciese que yo, puede calzar con Ren y Stimpy, con todos esos sí, dibujos sí, animados más como que rompían y transgredían barreras, ¿no es cierto? sí, yo creo que es bien representativo como del espíritu de esa época y de ahora, ¿no? Como de esta idea de la contracultura, del psiconauta, de este personaje como paralelo, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene cierta sabiduría. Tengo mucho cariño al personaje. Pero bueno, un poco lo que te comentaba, en función de la historia voy cambiando la narración, del formato, de los tamaños, entonces voy viendo qué técnicas me acomodan más, ¿cachai? A la larga yo creo que me ha perjudicado porque hay algunos trabajos que no están tan dentro como de lo que la gente reconoce como un estilo. Pero tiene que ver con lo que te decía antes, pues más divertido, más entretenido. Ahora último empecé a tatuar, por ejemplo, también. O sea, me encanta como salir de lo cómodo, ¿cachai? Como Mm. agarro el pincel y yo soy bacán, ¿no? Soy un maestro haciendo cómics.
me encanta agarrar la tinta, weón, y tatuar y ser una mierda. O sea, un weón que no tatúa nada, que primera vez, que tirita entero, que apenas puede hacer unas líneas y que otros colegas me puedan ir enseñando y guiando. Creo que es Mm. súper bueno en la vida darse esas posibilidades, ¿cachai? Ecléctico Sí, viendo, saltando de, de una tendencia artística a otra. me interesan como las posibilidades, me interesa, fui uno de los primeros animadores 3D, como te contaba, ahora he estado haciendo juegos en NFT, ¿no? Sí, pues participaste Siempre en un me he Woodman Pato, mantenido ¿no es bien. cierto? Como algo así Claro, como director de arte, o no, no, sí, no me equivoco. sí, 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 yo tuve la fortuna de participar un poco en la creación de la industria de la animación en Chile, de la industria del cómics y de la industria de los videojuegos, Mm. en terrenos donde no había casi nada, ¿cachai? Y todas esas experiencias, lo que te digo, son verdaderas aventuras, weón. Para mí Sí, son sí. como historias de piratas, ¿cachai? Así, de viaje a lo desconocido, sí, totalmente. Bueno, de todas formas vamos a repasar muchas de esas experiencias y también eso va a ser un reflejo de lo que dices tú, pues, de que has abordado muchas disciplinas distintas en el arte y lo cual hace muy interesante tu trabajo. Pero antes me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a Trauco, cómo se dio el proceso para que pudieras publicar ahí. Bueno, un poco como muchas cosas que me han pasado en la vida, o sea, y por coincidencia un poco iba llegando, me acuerdo, estaba estudiando diseño teatral, que ahí en Morandé la escuela, y veo en un kiosco una revista con una portada muy rara, ¿no? Que era una portada de Lisa. Y me acerco rápidamente a verla y veo, la compro y nada, la leo, veo el colafón, llamo de inmediato al día siguiente y 2, 3 días después estaba ya en la oficina conociendo al Pedro Bueno, al Toño Arroyo, que en paz descanse, le rinden un homenaje por estos días. Con gran sorpresa para mí, ¿no? Yo, como te contaba en el viaje, pocos meses antes había hecho estos primeros cómics y aquí encontraba como un espacio para publicarlo y ahí ellos mismos me motivan a armar una primera historia que es Santiago tiene playa. Y de ahí no paramos. De ahí yo te diría que empecé a publicar prácticamente todos los meses. Después ya me involucré como director de arte en la revista y seguí en ese rol que lo retomamos ahora hace unos años, en que volvimos a reflotar la editorial en este nuevo escenario, ¿no? Con la idea de homenajear un poco los 30 años que se cumplen del proyecto y al mismo tiempo hacer una recopilación de la escena latinoamericana del cómic. Perfecto. ¿Te acuerdas más o menos los títulos que editaste en Trauco, algunas portadas icónicas que realizaste? Hay un montón. La primera, como te digo, fue Santiago tiene playa, que yo creo que es como el número 3 donde también hice la portada. Y de ahí hay varias, algunas con el trip y... hice, como te decía, yo creo que publicaba más o menos cada 3, 4 números así una portada, ¿no? En esa época tampoco habíamos muchos que coreografiáramos. Publiqué Eso Tío te quería preguntar, Casero ahí también. la técnica, porque imagino, una técnica era para el cómic y otra era para las portadas, ¿no es cierto? Para, Claro. para las portadas utilizaba aerógrafo. Claro, en esa época como lo más adelantado era eso, tenía ahí acceso a muy buenas tintas, había súper buenos materiales ya en esa época. Y el aerógrafo te permitía estas terminaciones más acabadas, ¿no? Con más volumen, que se aproximaba más a lo publicitario. Entonces Ya. mucha de la estética tenía que ver con eso. Y el tamaño, formato que lo realizaba, me imagino que era más Trabajamos a grande. formato, sí, como doble mercurio. Ya. El cómics en sí no cambió nada. O sea, sigue siendo exactamente igual, digamos, sobre todo en blanco y negro, ¿no? Obviamente ahora se han incorporado las técnicas digitales, pero los que trabajan análogo, el mismo proceso. Y una curiosidad, por ejemplo, nosotros desde el número 1 montamos la Trauco en un Mac, en un Más. Macintosh, ¿no? Sí, sí, diagramamos en freehand, yo creo, en esa época, y imprimíamos los textos y después los montaban pegando. Pero la revista está totalmente hecha en un computador. Mira, también adelantado en ese sentido, o sea, en el uso de Sí, herramientas más digitales. totalmente, weón. Yo pienso Mm. que debe haber sido una de las primeras revistas del mundo mundial, pero estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Entonces, claro, y era uno de los pocos equipos que habían acá.
¿Y el formato de doble mercurio, cómo lo reducían para adaptarlo al formato que ya termina siendo la revista? Los escáneres que se ocupaban en esa época, y no sé si todavía, quizá eran unos rodillos. En Salo, donde yo después trabajé un montón en gráfica, ocupábamos los mismos. Entonces el dibujo se pegaba en este rodillo y girando era digitalizado, ¿no? O fotografiado. Ya. Buena parte de la fotomecánica en esa época era fotográfica. Todo esto que te cuento Mm, eran los primeros ensayos con computadores, pero todo el proceso era fotomecánico. Tú pedías y por instrucciones a un laboratorio y ellos te mandaban los textos, las tramas, etcétera. Era un proceso súper primitivo en ese sentido, bien artesanal. ¿Y Y cómo ahí también llegaste? Sí, mucho la fotocopia, ¿cachai? Todos esos recursos técnicos más experimentales, ¿no? ya, Igual como ahora hubo una revolución en torno a la impresión láser, en esa época fue en torno a la fotocopiadora. Fotocopiadora ya. permitió hacer fanzines. Entonces Eso. eso genera el boom del cómics en esa época. ¿Tuviste la oportunidad de hacer algún fanzine o llegaste directamente a publicar ahí en revistas más No, connotadas? yo nací grande, llegué directo a la revista. No, nunca trabajé en fanzine, la verdad. Oye, Tuve esa fortuna. y a propósito de eso, pues saltemos a Totem. Totem es una revista española, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo llegó tu trabajo a los ojos de los editores de Totem? Gracias al Antonio Arroyo, que recién lo mencionaba en un minuto al final del proceso de Trauco, los editores se separan y Toño crea Trauco Fantasía. Que su objetivo era empezar a publicar álbumes, que de hecho publicó varios álbumes memorables de Clanton, de Carto, de Lautaro. Y él empieza a comercializar nuestro trabajo en Europa, particularmente en España, en la Feria del Cómics de Angoulême y en el Salón de Barcelona. De hecho, me comentaba Félix Vega, con me he hecho amistad recientemente, de que a él también lo ayuda mucho Toño a vincularse Mm, en la industria allá y eso le permite encontrar después cómo editar su trabajo, ¿no? Juan Buscamares y otras obras, ¿no? Lo bien. vincula con el Playboy también. Y Entonces, Toño es el que genera eso. Toño vincula a la Totem y la Totem se interesa en mi trabajo. Publican esa portada, que es la portada de Año Nuevo, la portada de Navidad. Por la temática, ¿no? Era una portada que yo había hecho para el Año Nuevo anterior para Trauco. Y ellos ya. la toman y la publican allá y compran varias historias también. Me compran Oye, 3 o 4 historias que se publican en español. eso, Totem no hiciste solo portada, sino que también cómics, contenido interno, también, ¿o no? Claro, publicamos en Totem y en otra que se llamaba Zona 84, que eran todas de la cúpula, me parece que era esa editorial. Siempre en el terreno experimental y ciencia ficción. No, era una historia de un personaje que yo tenía que se llamaba Trauco, que era bien en esta línea clara, y era una historia sobre los condones. En esa época estaba el tema del SIDA, el uso de preservativo y la weá. Y la historia tenía que ver con eso. Era una historia cómica de un personaje que trabajaba en una fábrica. Las otras me parece que eran historias de Trippy, las otras dos Ah, que se genial. publicaron. O sea, Claro, Trippy tiene publicación internacional, no solamente publicado acá en Chile. sí, sí, sí. En Mira. general yo trabajé harto como esas temáticas más urbanas, por así decirlo, y como de fantasía, más que ciencia ficción. Ciencia ficción no hice mucho hasta ahora, hasta Duque. Ya, Que tampoco es ciencia ficción en verdad, pretende ser anticipación, más bien. entiendo. Entiendo. Después se dio la posibilidad de que publicaras también en Argentina. No me acuerdo cómo se llamaba la revista Fierro. Claro, claro, ¿Eso, un poco eso en se dio ese mismo. después? Yo creo que fue un poco antes, hubieron varios intercambios con la Fierro. Nosotros publicamos algunos autores argentinos en la Trauco y ellos publicaron algunas cosas chilenas allá. Todo esto se da un poco en el contexto de las ferias, como que nos juntábamos y de ahí nacía esta inquietud de publicar, ¿no? Que un poco yo recogí en la nueva edición de Trauco. Los 4 números que hemos estado publicando de Trauco tienen varios autores extranjeros.
Hay argentinos, hay colombianos, algunos mexicanos, o mexicanas también. Eh, me interesa mucho eso, como romper el paradigma de lo local, ¿no? Y ir un poco hacia lo latino. Yo estuve viviendo 7 años fuera de Chile, entonces también me identifico con una escena un poco más universal. Ya. Antes, me gustaría también conversar sobre eso, sobre tu experiencia en el extranjero. Pero antes, ¿en qué momento? Porque yo todavía soy muy fanático también, aparte de los cómics, de los álbumes. Yo también sé que colaboraste en el álbum Galería del Terror, ¿no es cierto? Junto a Carto, ¿sí? Pues, entonces, con Mira, Carto, es bien curioso, ¿no? Porque todo este tema que nos convoca y que en general está bien vinculado a mi obra, el del cómics, son 4 o 5 años de mi vida, no es más tiempo. ¿Ya? mm, Y cuando yo era muy joven, o sea, el periodo entre que termino el colegio y estoy en la universidad, ¿no? De hecho, yo, como te contaba, en uno de estos talleres conozco a Moebius y lo veo dibujar y quedo choqueado. Y decido que estoy puro perdiendo el tiempo haciendo cosas y que tengo como que avanzar hacia otra cosa, ¿no? Y en ese momento me empiezo a meter más en la gráfica y en la animación. Entonces, como en paralelo un poco a la Trauco, yo empiezo a trabajar en Salo, primero como proveedor. Hacemos Galería del Terror con el Carto, que era un proyecto que el Carto andaba con la idea, me lo propone, se lo vamos a conversar a Salo y entramos con eso. Y después hicimos el Basurita, y de ahí entré como director de año, 3, 4 años como director de arte de Salo, donde perfecto. aprendí un montón con Iván Cardemil, que es un prócer de la gráfica chilena. ¿Va? La gente Mm, no se imagina la cantidad de proyectos de estos memorables, digamos, donde estuvo él detrás, ¿no? En este diseño industrial anónimo, ¿no? Entonces habría que reivindicar el nombre Iván Cardemil. También está vinculado a mito y leyenda, ni más ni menos. Y un Mira, montón, un montón de productos y de series. Él era el man que la llevaba ahí creativamente en Salo y para mí fue otro de estos mentores que te contaba importantes en mi vida. Yo trabajé repasemos. harto con él ahí y aprendí mucho a desarrollar productos. De ahí me fui a trabajar en 3D, en una productora. Y después entré a trabajar en multimedia, en Unlimited, ¿no? Donde hicimos Acá Palabras, Hansel, un montón de productos Mm, multimedia bastante recordados, ¿no? Y ese periodo termina en Virtualia. Este perfecto. primer sitio web, ¿no? Esta proto Facebook. Entonces, todas esas historias para mí son igual de relevantes que la del cómic, ¿no? Conocí un montón de gente, creí un montón de cosas. Y Sí, como tú comentas, lo de Salo fue muy importante también. Muy eso me gustaría importante. repasar un poquito Para ti, antes de pero pasar a tu siguiente etapa. ujú. Empecemos por Galería del Terror con Carto. ¿Ahí tú tenías incidencia en la decisión de los personajes y los dibujos o es solamente te lo encargaba a través de Carto o de la directiva de Salo? No, ese es un proyecto que creamos completamente con Carto. Yo Ya. creo que el Iván probablemente nos ayudó en la decisión del nombre del álbum, que la verdad ni a mí ni al Carto nos gustó mucho. Creo que teníamos otro nombre que ahora no recuerdo, pero que no nos gustaba Galería del Terror, pero al final resultó yo creo siendo buena idea. Y la idea era totalmente nosotros éramos muy fanáticos del cine de terror y del cine de terror de clase B, ¿no? Estamos hablando en la época del VHS, del auge del VHS. Entonces estaba todo este cine del San Raimi, entonces había un espectro enorme, desde Bela Lugosi hasta, no sé, los mutantes, ¿me entendí? De las últimas películas, los zombies, qué sé yo, todo ese mundo. Y entonces queríamos hacer algo en torno a eso. Y el álbum tiene que ver con eso, una galería como de todos estos personajes clásicos del terror y de otras versiones como modernizadas de ellos, ¿no? Que aparecían como en situaciones urbanas más modernas, pero con la Igual, misma idea, como de generar un vínculo entre esta memorabilia y las generaciones nuevas.
igual uno enterándose los detalles de cómo realizaron el álbum, parece bastante impactante que solamente dos personas, dos ilustradores se encargaron prácticamente de todo, lo cual parece No, bastante yo te diría posible. que lo debemos haber hecho en unas 4 semanas, 5 semanas, ¿no? Es muy poco tiempo. Una El locura. trabajo, el trabajo en sala era una locura, se trabaja muy, muy rápido. Yo me acuerdo que entregamos y entregamos láminas. Y después, a partir de eso, llega esta idea del Basurita, que era un álbum que habían hecho en Estados Unidos, los dibujantes underground. ¿Mm? Y claro, muchas de las láminas no funcionaban en Chile porque no se entendían los chistes o eran muy fuertes o culturalmente no tenían que ver. Entonces Salo nos pide que desarrollemos láminas para una versión chilena. Y a mí me toca también dibujar la portada del Basurita. Ah, perfecto. O Y sea, no solamente tú dibujaste los personajes en el álbum, porque hay unos dibujos trazados, ¿no es cierto?, que se ven en el fondo claro, sobre las láminas, sino que te esos tocó dibujar láminas son de también. cartón. Claro, la gran mayoría. Yo te diría que lo que en Latinoamérica se vincula a Basurita es lo que hicimos con Cartoon. Porque de Mira, hecho lo otro no era tan memorable. O sea, el completo, no sé, un montón de estas láminas las hicimos acá y tenían que ver con nuestros relatos, nuestras historias de infancia, nuestros traumas, ¿cachai? ¿y te Y acuerdas de alguna los lámina nombres son que... del Iván Cardemil, que era un genio para eso, para ponerle estos nombres con juego de palabras y chistes. ¿Te Lo acuerdas de que te alguna comento, lámina que yo te diría que realizaste? más del 70% de las láminas son de nosotros. Me Mira, acuerdo de la pasta de dientes, el tomate, el que se está taladrando el oído, mira, eh, había el uno de un té, tapete, ¿o no? el tapete. Claro, todo eso muchas de esas son ilustraciones mías. Y Mira, ahí qué Carto trabajó en increíble los eso. fondos. Y la portada del basurito es mía. Esa portada donde están metidos dentro del basurero. ¿Cachai? Porque en inglés era garbage, ¿no? Sí, Entonces era un juego de palabras con unos personajes que están muy de moda en esa época que nacían de un repollo. Eran como unos niñitos que tú los adoptabas. los Entonces Cabbage. claro, era un juego muy, muy sórdido. Entonces acá el basurita, este concepto de estos personajes como del basurero, nace de esa ilustración. Y un Mira, poco lo yo mismo, yo de ahí me di cuenta que si uno se entretenía y lo pasaba bien haciéndolo, la gente lo iba a pasar bien viéndolo, coleccionándolo. Yo creo que es Y eso fue sumamente un fenómeno. importante lo que me dijiste porque no creo que muchos de nosotros que somos coleccionistas de basuritas somos conscientes de que algunas de las que salieron en el álbum nacional son de factura de ustedes, ¿no? Lo cual le da Sí, y otra connotación En especial. Argentina también hay un montón de fans. No, es Hay algo, revisiones, hacen poleras. Es una serie muy graciosa. Y si tú te fijáis, es como. Tiene mucho que ver con la tradición del trauco. Es casi un trauco para niños sí, masivo, ¿cachai? Pero sí. tiene mucho que ver, viene de ahí, del Comics Underground, del Robert Crumb, de esta cultura como punk de la época. Eso yo creo que porque mucha gente relaciona tu trabajo con la contracultura por lo mismo, porque hay un dejo ahí de ser contestatario en torno a la injusticia y las cosas que suceden en el país, ¿no es cierto?, en el mundo. Muy relacionado, como dices tú, con el punk, con la música contracultura. Es que Eh, todas estas temáticas que mencionamos nacen de ahí. El cine de terror siempre ha tenido esa característica de denuncia, siempre una fantasía en torno a un horror, ¿no? Por algo se desarrolla en la guerra, en la posguerra, frente al nazismo. Siempre ha tenido ese vínculo, ¿no? Y lo mismo el underground, ¿no? En esa época eran los 80, era una época muy cínica, era esta época de como disco, ¿no? Muy plástica. Entonces, claro, de ahí estos contrastes, ¿no? De estos personajitos muy tiernos para adoptar. Tenía ahí como dos polaridades. Recién se estaban normalizando los tatuajes, el rock. O sea, estamos hablando de una época en que no dejan entrar a Iron Maiden a Chile. Cuando sacamos basuritas se juntan cientos de personas fuera de sala a protestar.
Mm. La Trauco cierra con una misa de desagravio, de Merino, que junta no sé cuántos milicos, un juicio, nosotros en clandestinidad, queman la imprenta. Mira, o Y sea, tiene que ver, te habla del poder de esto. O sea, sí, era un, la historieta nunca ha sido una broma, ¿cachai? O sea, no sé, basta recordar en las elecciones de Colombia, amenazaron de muerte a un historietista ya. Hay otros que han tenido drama con los musulmanes. sí, El, el- Francia, el poder tiene mucho miedo que se rían de él, ¿no? De ser ridiculizado, de ser rebajado una caricatura. claro, Es como el profe de la clase, ¿no? Que le hacía yo un dibujo y lo mataba. es un catalizador y un canalizador de los movimientos sociales también, pues, ¿no es cierto? Refleja un poco Sí, eso. claro. Sí, todo el rato. Yo creo que en la revolución de octubre en Chile es muy, muy notable, una revolución cosplay. Ahí Sí, tenía a la tía Pikachu, a Pareman, al perro Matapaco, o sea, son todos personajes, son personajes propiamente tal. es El verdad. Spider-Man, sin ir muy lejos, tío. Sí, pues había Entonces, uno, tiene que ver con con lechuga, un. no me acuerdo cómo se llama ese, uno del extremo sur Claro, también. tiene que ver con lo que hablamos del teatro, con Nalca. estos proto-lenguajes. El lenguaje primero es simbólico, después es literario, después tiene sus otros niveles, pero nuestro cerebro es simbólico. Entonces, entendemos esos símbolos, entendemos esos lenguajes y de repente expresan mucho mejor nuestros sentimientos, nuestras emociones que ideas o discursos. Y eso se vuelve muy evidente en esta era de la metainformación, ¿no? De las redes, de los iconos, de los emoticones, ¿cachai? Es un metalenguaje, ¿no? Todo es memeable, ¿cachai? Todo es un meme. Sí, es Las verdad. mismas personas se transforman en memes, ¿cachai? Entonces, desde ahí también un poco esto que te hablaba como de arrancarte también de eso, de tratar de conservar la humanidad. Yo en lo particular busco eso, todo lo contrario a lo que busca la mayoría, ¿no? Como que lo vinculan a una obra, un nombre, una marca. Yo tengo un montón de seudónimos, trato de diversificarme en distintas cosas, ¿no? Bueno, Mauricio, estábamos hablando un poquito de tu labor en Salo, como nos cansamos de hablar tu labor como director. ¿Te acuerdas más o menos qué proyectos realizaste ahí? Bueno, están los primeros fueron los que te comentaba, el Galería del Terror, el Basurita, pero me tocó trabajar, me acuerdo uno Me Gusta, que era de niñita, en los típicos del fútbol, Dragon Ball, qué sé yo, un montón, un Ah, montón. ya, Tuve yo creo que como 2 años de director de arte, Salo aproximadamente, y realizamos unos 4 álbumes por semestre más o menos. Me acuerdo Mm, otro que se llamaba Broma Loca, que era bien gracioso también. Tenían unos ese lo promocionales muy tuve, divertidos. lo tuve. Eh, ¿Tuviste oportunidad de dibujar eh, ahí? claro, pero además nos tocaba diseñar. Hay varios álbumes en que me tocó diseñar promocionales en plástico, cosas para armar, recortables, ¿cachai? Todo ese Genial. tipo de subproductos que venían con el álbum. Entonces eran experiencias muy, muy divertidas. Hay toda una cultura en torno al coleccionismo, sobre todo de promocionales de los 80 a los 90, y muchísima gente tiene recuerdos arraigados en eso de su infancia. ¿Tú eres consciente de la trascendencia que tiene para tu trabajo para mucha gente, muchas generaciones que vieron tu obra? O sea, con sorpresa de a poco me he dado cuenta. Un poco a través de la red, pero como te comentaba, hace 7 años que estaba viviendo afuera, entonces yo ya voy a cumplir casi un año desde que volví y me he sorprendido gratamente con los recuerdos de la gente, con los comentarios. Yo creo que son experiencias significativas, ¿no? Que fueron colectivas, que tenían algún grado de interacción. Yo creo que el hecho de interactuar con las cosas hace que te vincules de mucho más fuerte, ¿no? Y me parece chistoso también como van cocinándose estas generaciones, ¿no? Fue como la del Trauco, ahora veo mucha gente en torno al tema de Salo, y me imagino que ya luego van a empezar a aparecer los hijos, los huérfanos del conejo con timbre.
del Abra Palabra, de Hamsterland, de toda la producción multimedia que realizamos, que fue igual o quizás más masiva incluso que la que se realizó con Salo, ¿no? Ahí distribuíamos con La Tercera, entonces hubieron muchas cosas que para esa generación, que es un poco más joven, fue relevante. Lo mismo Virtualia, un montón de gente que se acuerda de Virtualia. Lo Eso es, encuentro lindo, o sea, lo venimos pasando bien, ¿no? Espero que seguir con eso, ¿no? Un poco seguimos trabajando para usted. oye, y ese salto, luego de Salo pasaste a lo que es los proyectos más digitales relacionados a lo interactivo y a lo de Virtualia. Sí, ¿Fue cuando estuve posterior? trabajando en Salo me vinculé con la productora que hacía los comerciales de Salo. Me acuerdo que me tocó dirigir un comercial como director de arte Bien. de un producto que habíamos sacado con Mita, me acuerdo. Y ahí de la productora me comentaron que iban a llegar unos computadores que servían para hacer gráfica, que hacían video, qué sé yo, me estaban hablando los primeros computadores 3D. Y tuve la suerte de vincularme con ese mundo muy primitivamente. Ahí dirigí el departamento de computación gráfica de una empresa que se llama Frame, una productora que estaba ahí en Bellavista. Con ellos hicimos los capos, para volver a los clásicos, otro clásico, de los recuerdos. Todos Otro esos clásico, de comerciales verdad. capo 3D, que los primeros, muchos lo hicimos ahí, ¿no? Y de ahí me contacté con Alfonso Gómez también por estos accidentes así como muy fortuitos, a raíz de un mural que yo había pintado y quería que le hicieran un mural en su casa, y de ahí empezamos a conversar, y él estaba armando una empresa multimedia. Había aparecido por primera vez la posibilidad de generar interacción a través de los CD-ROM, y me metí a trabajar con ellos, que es probablemente el quehacer que me llevó más tiempo. Estuve casi 15 años, yo creo, trabajando en Unlimited, después Multiverso se llamó, desarrollando software infantil, programas educativos, eh, también con muy buenos recuerdos. De ahí se formó mucha gente que después se dedicó a la animación, que empezó a trabajar con cine animadores y son parte de los equipos que después hacen Ogulman Pato, Papeluche, estos primeros largometrajes del cine chileno. Los software interactivos, ¿dónde fueron distribuidos? ¿Te acuerdas más o menos cómo se adquirían? Tuvimos dos mecánicas. La primera tira que hicimos fue un software que realicé con Saúl Spolnik, un autor infantil muy talentoso, ya fallecido, que fue Hamsterland. Y Hamsterland lo compra uno de los sellos importantes. Los sellos de música se habían transformado en sellos de videojuegos en ese momento. Mm. Y los CD-ROM se vendían en las disquerías. ¿Cachai? Imagínense todo un mundo que está empezando, donde no hay internet, ¿cachai? Otro mundo, ¿no? Entonces los discos, como lo natural, parecía que era eso. Y lo compra BMG Hamsterland y lo traduce a 9 idiomas. Entonces tuvo mucho éxito en Holanda, en Estados Unidos, y recibe muy buenas críticas de la PC Magazine, que era como la Billboard de los videojuegos de esa época. Recibe 5 estrellas, ya hablan que es un título que la verdad que estaba muy disparado sobre lo que se producía en esa época. Nosotros hicimos una producción muy profesional, había, había esta sensación de que no la podíamos cagar, ¿no? Y harto talento, mucha gente de Trauco, mucha gente de Salo se involucró en esos proyectos por harto tiempo. Ya. Y después generamos un sistema de distribución a través de los diarios, en que se liquidaban estos CD-ROM a muy bajo costo con el diario, y además venía muchas veces con un material de apoyo impreso, una revista de juegos, qué sé yo. Y eso circuló en Colombia, en Ecuador, en Perú, en España, en México, en varios países de habla hispana. Y acá con La Tercera primero y después con el Mercurio. ¿Cuál es tu opinión, Mauricio? Tú que has tenido acercamiento desde muy temprano en tu trabajo, en esto, con trabajar con lo digital, acercarte en este caso también a lo que es lo interactivo en Chile, que es algo que me imagino que no se daba mucho, con toda esta polémica que existe en torno
a la inteligencia artificial con el arte, que algunos lo ven como amenaza, tú también que eres un ilustrador connotado. ¿Cuál es tu opinión en torno a todo eso, toda esta polémica que existe? Bueno, yo soy proveedor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, ¿Mm? y con ellos tuve la suerte, me invitó a trabajar César Hidalgo, que es un científico chileno experto en inteligencia artificial, probablemente uno de los expertos más importantes del mundo. Y trabajamos en un libro que se llama La ética de las máquinas, que tiene que ver como con los problemas morales y filosóficos que generan las decisiones que toma la inteligencia artificial. Ya el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí está, por ejemplo, todo el desarrollo de la robótica que se hace en Estados Unidos y de inteligencia artificial. O sea, el trabajo de ¿Mm? ellos es muy serio, no es para nada experimental, ¿no? Ahí está Boston Robotics, por ejemplo, esta empresa que hace los perritos, el Atlas, todos estos robots. Entonces ahí ellos plantean bastantes escenarios y tiene que ver mucho con el tema que trato en Duque 23, ¿no? El algoritmo que nos gobernará, todos estos robots, con la irrupción de la inteligencia artificial en los problemas sociales, en los problemas políticos. Entonces, te diría que tengo visiones bastante encontradas. O sea, la inteligencia artificial es lo que es, la revolución digital es lo que es. Es dramático en términos sociales, probablemente va a ser peor que la revolución industrial y Mm. mucho de lo que estamos viendo en términos sociales tiene que ver con eso, ¿no? Acá está sobrando y va a sobrar más gente. Hay un montón de funciones en que la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor y lo hace mucho mejor a todo nivel. La gente siempre lo asocia como con funciones medias de obrero y la verdad es que no. Hay en la medicina, en las leyes, en la administración, en la economía, hay un montón de temas donde va a irrumpir heavy. Y también lo ha hecho en las artes, ¿no? En las artes visuales. Curiosamente fue de las primeras áreas donde se metió. Yo uso Mm. mucho la inteligencia artificial. Como te comentaba, yo me considero totalmente cyberpunk. O sea, siempre he trabajado en multimedia, en videojuegos, en 3D. Entonces vengo trabajando desde rato ya con inteligencia artificial, con las distintas versiones. Hice algunas cosas con mi Journey. Uso mucho más el ChatGPT. Ya. El último guión que estoy trabajando lo estoy haciendo con ChatGPT y es un excelente colaborador. O sea, no discute, trabaja a cualquier hora, no se droga. Entonces es bastante mejor que muchos de los guionistas con los que me ha tocado colaborar. Pero obviamente tiene un montón de limitantes. Él trabaja súper desde un lugar común. Es un NPC, ¿cachai? No es un ser humano, es un algoritmo. Entonces tiene muchas limitaciones, pero como cualquier herramienta es súper útil. Me da opciones, a veces tiene ideas creativas que yo no tengo. Y en el proceso es muy rápido. Mi fortaleza no es la escritura, entonces me viene muy bien alguien que escriba sin falta de ortografía, muy rápido. Entonces yo le voy dando las escaletas, él va bajando la escena, de ahí tomo diálogo, lo intervengo, generalmente los localizo y voy con ese pastiche armando un poco la estructura de lo último que he hecho. Bueno, y me parece Eh, muy interesante porque tu última obra, Duke 23, ¿no es cierto? Que trata sobre, el título es algo así como el algoritmo que nos gobernará, claro. y que guarda una relación con la informática, con lo computacional imponiéndose sobre lo humano, y también tú en tu obra creativa interactúas con lo mismo. Entonces, me parece súper interesante eso en tu obra. ¿Cómo lo defines tú, esa relación, y cómo lo proyectas en Duke 23? O sea, para mí lo que te comentaba es como una herramienta más de miles que van a salir. Ya, creo que los miedos de la gente son súper justificados. O sea, yo ya perdí un montón de trabajo, sobre todo de trabajos medios, ¿no? ¿Mm? Gente que te podía encargar una afiche. La mayoría de los músicos están haciendo ellos su material gráfico, lo cual también es interesante. O sea, también es interesante como esa democratización, ¿sabes? Pero las consecuencias laborales son indudables, o sea, son desastrosas, ¿no? Mm. No cabe duda, ¿cachai? De eso.
pero al mismo tiempo cobra valor otras cosas, cobran valor los originales, cobra valor el trazo, se nota como la gente ha ido saliendo de eso, ¿no? Yo ya pasé por esta pelea, me acuerdo la de la fotografía digital, ¿no? Claro, Escuché miles de fotógrafos hablando Photoshop. de la química, de la impresión, del papel, del laboratorio, y ya, puta, nadie usa fotografía análoga, ¿cachai? Son todo en la digital y los fotógrafos siguen siendo tan relevantes como siempre. Obviamente hay menos trabajo, es más democrático y todo. Lo mismo pasó con el 3D. Entonces, generalmente la gente se satura. Yo creo que de hecho ahora mismo hay como una saturación de la estética 3D. Uno es muy Mm. atractiva, pero fácilmente uno la reconoce y pierde valor, ¿no? Y veo lo contrario, que hay una valorización del blanco y negro, las tintas. Ocurre mucho con las herramientas intermedias también. Por ejemplo, en los cómics mucha gente usa el estudio clip art o alguna de estas herramientas. Y de una u otra forma van unificando también la obra, ¿cachai? Todos empiezan a usar las mismas tramas, las mismas tipografías, las mismas resoluciones gráficas. Eso, desde mi perspectiva, le resta valor, pero es mi criterio, ¿no? Mm. Respecto a lo que me preguntáis de Duque, Duque habla de esto, parte con una frase de Noam Hariri, el futurólogo. Yo traté de hacer un ejercicio de futurología. Duque yo lo termino de escribir el 2018, entonces tiene valor en el sentido de que retrata varios hechos que ocurrieron después, como el estallido social, como la pandemia, como que tienen que ver con los escenarios que ya había hecho un politólogo chileno, que es el profesor Duque, de ahí viene el nombre. Mm. Y estos personajes, ¿no? Hariri, hay otro, un tipo que trabaja para Google, que también venía haciendo varias predicciones de un poco los escenarios a futuro. Entonces me basé en todos esos estudios para generar un poco este escenario que llegaba un poco hasta ahora mismo, hasta el primer gobierno de esta nueva concertación, ¿no? Mm. Y de ahí me meto como en un terreno de ciencia ficción, que básicamente tiene que ver con la conquista de Marte, con que invitan a Piñera a Marte y va toda esta elite como allá de visita, ¿no? Todo como los líderes del mundo. Entonces ahí el personaje protagonista quiere montar una revolución y se da cuenta que hay un escenario ahí para poder hacerlo en la colonia marciana, ¿no? Y esta A colonia mí lo que me marciana, llama profundamente la atención en Duke 23 es la calidad del trabajo de ilustración. Es un trabajo enorme, la composición, se nota que ahí le pusiste hasta el más mínimo detalle, la composición, los colores también, que son unos fluorescentes, unos violetas, unos verdes, pero está súper bien equilibrado, los azules. ¿Cuánto tiempo te toma llevar esa técnica que es se nota tan depurada, tan bien desarrollada? Duque fue una obra lenta, man. Son más de 70 páginas, me parece, 80 páginas. Me demoré casi 2 años. Primero hice una versión en blanco y negro y después la pasé a color. Trabajé harto con modelos en 3D. Por lo que te contaba, pues no es ciencia ficción, entonces me basé en los diseños de SpaceX, un poco todo el mundo ahí que se propone es súper viable, o sea, Mm. lo trabajé mucho desde el diseño industrial. Entonces eso lo hizo más complejo y eso me obligó también a cambiar un poco mi estilo gráfico. Un estilo gráfico de caricatura pudo haber quedado súper interesante o más manga, pero le quitaba como realismo a la obra. Y la obra pretendía eso, ser como una alerta sobre estos escenarios neofascistas que no se nos van a enfrentar, ¿cachai? Mm. En estas tesis que hay, básicamente está esta idea de que sobra mucha gente, entonces, ¿qué se va a hacer con esa gente? Y ahí lo que plantean es de que se va a montar un escenario similar al de Sudáfrica, ¿no? Con estos guetos, con containers, zonas determinadas donde la gente se va a poder mover o no, en función de tres clases sociales que define Hariri, que son los que sobran, la gran mayoría que no tiene trabajo, que está muy precarizado, que de una u otra forma no pudo entrar en la era digital. Los que están integrados, que son los generadores de contenido, los que pueden generar cripto, NFT, participan de la industria de videojuegos, qué sé yo, que será un 10%.
que va a tener acceso a crédito, etcétera, etcétera, los ciudadanos, por así decirlo, y después un 3% que son estos transhumanos, ¿no? Gente modificada genéticamente, modificada tecnológicamente, y que al parecer la aspiración de ellos es irse, ¿no? Formar una colonia en Marte. Y esto frente a un escenario que el otro paradigma que plantea Duque, que es el cataclismo geológico, ¿no? Un periodo de 26.000 años en que cambia el eje de la Tierra, y genera un cataclismo tremendo, pues, bueno, que está escrito en prácticamente todas las tradiciones míticas de todas las culturas, ¿no? Entonces Oye, a lo mí que se me- me mezclan en estos dos mundos, lo que venía trabajando un poco, que te contaba con César Hidalgo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con historias que me cuenta la mamá Piru cuando vivo en la Isla Pascua, que me cuentan los Mm. mamos cuando los visito en la Sierra Nevada, que me cuentan en los Andes, los Aymara, ¿cachai? Relatos que hablan de este momento, ¿no? De un periodo de un cambio geológico tremendo, ¿no? El tú- Pachacuti se llama en la tradición andina, ¿no? En que habla de que lo que está arriba va a estar abajo, ¿no? Haciendo eso, referencia a la posibilidad de que de que la Tierra gire sobre su eje, ¿no? eso te quería comentar por la elección de colores. Me hace mucha reminiscencia con estos colores que ocupan los telares antiplánicos, que son estos Sí, colores bien fuertes. Hay mucho de eso, sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Y los verdes que tú hablan tienen que ver con el plasma, ¿no? Estos son. Mm. Yo siempre me interesaron mucho los temas de ocultismo, y los mitos. De hecho, un poco rebobinando cuando trabajaba en Salo, yo y el Iván Cardemil éramos fanáticos de los mitos. De ahí viene el mito y leyenda, ¿ya? Porque Ya. teníamos un montón de libros, weón, de la Atlántida, qué sé yo, de la Tierra Hueca, la weá que quisiera. Y a mí siempre me atrajo mucho eso, y los últimos años de mi vida también tuvieron mucho que ver con eso. O sea, viví en la Isla de Pascua, viví con los Rapa Nui, dormí, weón, en las canteras de Orongo, estuve en la Cueva de los Tallos, en el Amazonas, Mm. vi la colección del par de Crepi, no sé, he tenido una fortuna en ese sentido de vincularme como con lo real de todo ese mundo, ¿no? Mm. Como de esas aventuras, por así decirlo, sobre todo ahora más grandes. Durante los últimos 10 años he tenido la suerte de vincularme con eso, y eso nutrió mucho mi última obra, nutre mucho lo de Duque. Te contaba que lo que escribo es lo que me cuentan los viejos. Mm. Estos sabios me cuentan esta historia, veo que tres me cuentan lo mismo, veo que empiezo a investigar científicamente y me doy cuenta que es así, que existe este movimiento de secesión de los equinoccios, que es un fenómeno bastante claro en la literatura y en la geología, que ocurre cada 26.000 años, que ya se está produciendo la anomalía del Atlántico Sur, que es un hoyo en la ionosfera, Mm. que hay otro científico chileno que se llama Croxato, que ya lo viene investigando, que a partir de eso pudo predecir los terremotos. Como que empiezo a encontrar como esta teoría unificada del ocultismo, y me empiezo a dar cuenta que todos los relatos míticos tienen que ver con esto. Todos los relatos de los dioses, las runas, los símbolos, los mitos fundacionales, los mitos de fin de mundo, todos relatan esta misma historia. Y es Mm. un fenómeno magnético, ¿no? La Tierra empieza a cambiar su eje, eso hace que el centro gire más lento. De hecho ya se detuvo. Si están bien informados, si ya lo saben, el centro de la Tierra ya se detuvo. Y eso hace que este dínamo empiece a perder energía y la ionosfera se debilita. Y eso expone a la Tierra a los rayos cósmicos y a los rayos electromagnéticos que vienen de los hoyos negros, que vienen del mismo Sol. Y eso provoca un aumento en la temperatura, provoca mutaciones genéticas, provoca enfermedades, y provoca un cambio climático importante, ¿no? Ese proceso eventualmente puede terminar en una inversión de polo, que no sabemos lo que significa. Está testificado geológicamente, se sabe que ha ocurrido en el pasado, pero no sabemos si literalmente la Tierra gira sobre su eje, o Mm. qué pasa. Pero lo que está claro es que los periodos anteriores
coinciden con este ciclo, los periodos de extinción, ¿no? Los de extinción masiva. Y a partir de eso me empiezo a dar cuenta de este escenario, ¿no? Y ahí entiendo por qué, por ejemplo, no hay ni una preocupación por el tema medioambiental, porque hay una lógica de que esto se va a acabar. Entonces, hay un interés de obtener los recursos lo más rápido posible para poder planificar la huida. Por eso estos esfuerzos por irse a Marte lo antes posible y poder pasar esa etapa de estas especies de arcas, ¿no? Y en algún minuto retornar a la Tierra. Este como es un fenómeno natural, después se revierte. Después de un tiempo, los indígenas hablan de 4 días de oscuridad. Es lo mismo que aparece en el relato bíblico, ¿no? Estas lenguas de fuego, el mar que se sale, las grandes inundaciones, la actividad volcánica, etcétera, etcétera, ¿no? Está más o menos en todos los relatos. Y después de a poco el eje empieza a retornar a su normalidad, la ionosfera se va recomponiendo, la Tierra sigue este ciclo y nos vemos en 26.000 años más. Es bien interesante, ¿cachai? Sí, En y un esto todo ciclo está de vida. reflejado en tu obra, ¿no es cierto? En De Duque eso trata 23. la obra, trata de explicar el contexto. O sea, el contexto Es una básicamente que saga. estamos enfrentando estos dos paradigmas. Sí, mi idea era generar una saga. Vamos a ver ahora si hay leña como para trabajar en Duque 24, pero ya había empezado a dibujar un poco las primeras líneas y que tiene que ver como con el mundo preppers, como qué pasa después de la anomalía y cómo sobrevivir, ¿no? Desde una visión un poco de permacultura. Yo en lo Ujú. personal estoy en eso. Yo hace 20 años que no vivo en la ciudad, vivo ahora en Pichilemu, antes vivía en el Amazonas, en Vilcabamba, en Cuenca, en Santa Marta. Siempre en entornos rurales donde de Mm. alguna forma veía que podía tener independencia, ¿no? Independencia alimenticia, social, política, libertad. Mm. Y de hecho mi experiencia me demostró que fue muy buena idea. Afortunadamente no viví la represión de estos últimos años, como se vivió en Chile en torno a la pandemia, en torno a los temas sociales y políticos. Mm. Pude vivir en entornos sanos y libres, digamos. ¿No? Y tu Y un poco trabajo es increíble, increíble lo de Duque 23. A mí me parece, yo vi las ilustraciones cuando recién empezaste a subir cosas a Instagram, a redes sociales, y uno dice, este trabajo es labrado así, pero en profundidad, así, con mucho detalle, con mucha conciencia de lo que se está dibujando. Los colores también utilizados a conciencia, lo cual llama mucho la atención. Y claro, y plantea también lo mismo que dices tú, refleja tus experiencias, tus viajes, me imagino tus pensamientos en torno a la civilización, lo cual me parece uno de los trabajos más destacados que he visto en el último tiempo chileno. Eh, agradezco mucho tus palabras. Yo siempre lo pensé como una serie. A mí me encantaría hacer una serie como el Mandalorian, una cosa así. mm, Siempre lo visualicé casi como el storyboard de esa serie. O sea, no tenía plata para hacerlo, digamos. Entonces el cómics tiene esa maravilla, ¿no? Que vais te compráis un blog y démosle. Pero si hubiese tenido presupuesto, me hubiese gustado hacer eso. Y de alguna forma es como una advertencia, como un mensaje en una botella, ¿no? Como para poder entender lo que pasa. Oye, Mauricio, si bien tú has trabajado en muchas otras áreas del arte, siempre hay algo que te atrae al cómic, o el cómic se acerca a ti. Yo sé que expusiste también en el Salón del Cómic de Barcelona, tengo entendido, no sé si me equivoco. Sí, 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 también he tenido la suerte este año de exponer en varias muestras en el Bellas Artes. Hay una en Puente Alto, 101 Comics, que creo que Mm. todavía está ahí. Pero sí, he tenido esa fortuna. Es interesante también como el cómic se ha ido valorando, ¿no? Como un arte de coleccionistas que compran mi obra. Buena parte de ella forma parte del Museo de Bellas Artes, de Biblioteca y Archivo. Es, inter- es interesante eso, lo encuentro muy notable, ¿no? Como Mm. ya no es un arte tan popular y se empieza a ver como un arte noble. Yo creo que vuelvo al cómics porque el cómics, como te hablaba, es el protolenguaje. O sea, el cómics está detrás de los videojuegos, está detrás de la animación, está detrás de las series.
está detrás de la narrativa. Y incluso en el modelo industrial moderno es como súper natural que así sea, ¿no? Como que se termine expresando, no sé, en juguetes de acción, Mm, en ¿verdad? cosplay. Me encuentro bacán el cosplay. Me encantaría ver a mis personajes, no sé, a Camila de Duque en cosplay. Lo encontraría increíble. ¿Cachai? Eh, yo creo que es lo mismo, es arte al final, ¿no? Mm. Y el arte es una forma de comunicarse, es una terapia que, que busca sanarme primero a mí mismo, después sanar a los lectores, ojalá, pero es una forma de comunicarse, es una forma Mm. de contar cosas. Oye, y me cabe preguntarte, porque tú me nombraste al principio que una de tus influencias cuando empezaste a dibujar era lo de Temo Lobo, lo de Willman Pato, ¿no es cierto? Ujú. Y como más adelante en tu vida terminaste funcionando como director de arte, ¿no? Willman Pato, que en el fondo cierra una especie, me imagino, de círculo con esa influencia en tu trabajo. ¿Cómo se dio eso y cómo lo sentiste, cómo lo afrontaste a nivel cultural, lo que estabas realizando? Hoy no sé, mi vida está llena de estos hechos, de estos sincronismos, le dice Freud, ¿no? Porque no son como casualidades. Te contaba que el tema para mí fue como el primer vínculo y tiene mucho que ver con lo personal. Me vincula mucho a mi padre, a esos minutos que uno comparte cuando es chico, ¿no? Yo tengo muy lúcido en la mente el jueves, cuando llegaba mi padre del trabajo y yo salía a buscarlo porque tenía que llegar con el mampato, ¿no? Y después él me lo leía, probablemente yo al principio ni sabía leer cuando me leía las primeras Mm, historias. Y después más grande, yo el primer concurso de cómics en que participo es un concurso que organiza la revista El Temo. Y gano el concurso y el premio me lo entrega el Temo Lobo. O sea, técnicamente el primer dinero que yo gano por hacer un cómic me lo entrega el Temo Lobo. Que era una cuenta de ahorro, me acuerdo, del Banco del Estado. Y además lo conozco y lo veo mm, este terror social, como la gente lo trata, como es valorado por su comunidad, ¿cachai? Entonces a mí me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo en la decisión de tomar esto, ¿no? Y claro, el círculo se cierra cuando él ya mayor me toca trabajar en Mampato y me toca trabajar con él. Yo siempre bromeaba, siempre le decía que él no se podía quejar porque él me había elegido, entonces no había, no había mayor opción. Y fue una experiencia muy linda. Aprendí mucho de él, él ya no dibujaba tanto, pero estuvo súper involucrado en la película, ¿no? Me, me- Me transmitía un poco las ideas de él detrás del personaje, su visión de este mundo. Eh, no, fue una fortuna, man. Yo creo que para él fue lindo cerrar como esa etapa, ¿no? mm. Y de hecho ha recogido harto como la mitología criolla, el Cagüín criollo, un montón de relatos que no sé si son tan así. La verdad que yo a él lo vi muy contento en el trabajo, ¿no? Y se cerró un ciclo, yo creo que él fue muy importante para mucha gente, para Ortega, no sé, un montón de creadores siempre lo citan al Temo. Yo me hice muy amigo de los Chancho en Piedra en una conferencia, el Temo a Peirano lo conocí también en torno a eso mismo. Y tiene que ver como más allá del estilo, yo creo, con una humanidad, con una visión muy humana que tenía el tema de lo comunitario, de lo social, de lo emocional, de la amistad, ¿no? Hay una cosa ahí media trascendente. Y este espíritu de aventura. Yo siento que el cómic, los videojuegos, todas estas cosas ocupan un poco ese rol. Mm. El ser humano no está hecho para estar en un cubículo frente a un computador o andar en el metro posteando huevadas, está hecho para estas grandes aventuras. Nosotros estamos acá porque nuestros ancestros pelearon miles de batallas, cruzaron océanos, hicieron mil huevadas para que nosotros podamos estar acá, ¿cachai? Los más pusilánimes no llegaron acá. Acá llegaron los aventureros, sobre todo a Latinoamérica. Entonces, eso es lo humano, weón. El ser humano Mm. está hecho para eso,
ser pirata, weón, ¿entendí? Para bajar el Amazonas en bote, weón, para salir a cazar, para esas cosas. Entonces necesitamos eso, una necesidad primordial. Y el ser humano moderno busca a través de estas manifestaciones esas experiencias. De ahí que también como autor yo creo que es importante vivirla. Es Mm. súper distinto dibujar o hablar de algo de un libro, ¿no? Muy distinto haber estado en la Isla de Pascua, haber vivido con los Rapa Nui que leerlo en un libro, ¿cachai? Muy distinta la visión que podéis tener del Amazonas a estar ahí, con los bichos, con el calor, con el sonido, con un montón de cosas, ¿no? Ahí entendí, no sé, a Quiroga, esta como locura de la selva, ¿cachai? Lo agotador que resulta este estado permanente de atención, ¿no? Que no te puedes sentar en ningún lado, te puedes sentar arriba de una serpiente o de una hormiga culona, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces vivís como en alerta y eso te agota mucho, muy, muy cansador, ¿cachai? El desierto, me imagino que también tiene circunstancias. Bueno, Es bonito eso para mí, el mm, lindo poder combinar como la vida propia con la obra, ¿no? mm. Hablar de lo que sabís, ¿cachai? Sí. Bueno, Mauricio, se nos está acabando el tiempo. Bueno, tú nombraste a Temo Lobos como un gran referente nacional y yo estoy seguro que también muchos de las generaciones como la mía destacan tu trabajo como uno importante y una influencia para muchos de los que realizamos o queremos realizar historietas, cómics, incluso en la cultura pop. Mucho que has trabajado ahí, mucha gente lo reconoce como tal. No sé si te gustaría decir algo al cierre. Espero que en algún momento también se dé la oportunidad de volver a conversar, porque hay mucho que en tu vida, en tu obra, hay realizado, po. Pero para cerrar ahora, ¿te gustaría decir algo a las personas que nos están escuchando? Nada, muy, muy agradecido por tu interés, por el interés de los lectores, de los auditores, de los telespectadores y de los usuarios. Nada, seguimos trabajando por usted, ahí están mis redes, síganme. Siempre feliz de escucharlo, de escuchar el comentario, de escuchar el recuerdo, la sugerencia. Los invito a que nos encontremos en la Feria del Cómics de Santiago, que ya viene pronto, y que sigan mi obra. Duque 23 ya está arriba, pronto se viene la edición de Trippy. Así que nada, pues estén sintonizados y nada, que estén muy bien, muy agradecidos. Eso. De todas formas, yo voy a dejar los links abajo de la transmisión en YouTube para que todos los que quieran conectarse y ver tu trabajo en Instagram, sobre todo lo de Duque23, que es impresionante, y no lo conocen todavía, que deberían conocerlo ya, lo puedan ver. Así que agradecer nuevamente tu tiempo, Mauricio. Para mí, de verdad, es un honor haberte entrevistado y agradecer también tu tiempo. Nada, muchas gracias Francisco y siempre a tu disposición. Hasta la próxima. Ya pues, nos vemos en una próxima. Te mando un gran abrazo.